A pesar de que Dios no los había enviado, proferían su mensaje como si Dios se los hubiera hablado, lo cual era solamente producto de una ardiente fantasía o fruto deliberado de su propia invención. Ven vanidad y adivinan mentiras. Ezequiel les compara con zorras entre las ruinas, ya que reflejan su incansable actividad de vivir de una forma cobarde en intrincadas madrigueras inexplorables para el hombre, y ya que simplemente se atienen a su taimada predicación en contra de la felicidad de Israel. Si fueran verdaderos profetas, intercederían para que se apartara la ira de Dios, pero no eran profetas que oraran, que intercedieran. Igualmente, si hubiesen sido verdaderos profetas, habrían procurado el predicar y aconsejar, traer al pueblo al arrepentimiento y a la reforma de la vida. Pero todo su afán estaba en complacer al pueblo, no en hacerle beneficio. Declarar los juicios de Dios contra ellos por estos pecados era el trabajo de Ezequiel. Y no les van a eximir del castigo sus pretensiones de ser profetas. Son sentenciados a ser excluidos de todos los privilegios de la comunidad de Israel, pues han perdido todo derecho a ellos. Muchos de los líderes del pueblo les escuchaban. Estos profetas habían ofendido a Dios también, y también sobre ellos llegaría el castigo. No podían hacer ahora nada, porque solamente estaban siguiendo sus propios deseos, su propio corazón. Todos sus mensajes salían del mismo lugar. Esta es quizá la principal característica de este tipo de mensajero. Y a partir de allí se desarrollan los posteriores. A través de todo el Antiguo Testamento, la lucha entre el falso y el verdadero profeta se encuentra alrededor de la fuente de inspiración. La fuente del mensaje, en el caso del profeta verdadero, se encuentra en Dios, mientras que en el de los falsos se encuentra en sí mismo. Este tiene importancia en relación con las limitaciones del mensaje. Si la fuente del mensaje se encuentra en uno mismo, el mensaje está limitado por la capacidad de comprensión de la realidad o la capacidad teológica personal. Pero estos andaban tras su propio espíritu. Esto implica seguir el espíritu humano en lugar del espíritu de Dios. Esto tiene que ver con motivación interior o exterior. Es el Espíritu de Dios el que fortalece y da dinámica al mensaje del profeta. Es interesante notar que aquí se los califica con el uso del término de insensatos. La elección de la palabra es otra de las manifestaciones de la ironía de Ezequiel, por dos razones. En primer lugar, el término Nebalim, donde el profeta hace un juego de sonidos en hebreo. Nevim, profetas, son en realidad Nebalim, insensatos. En segundo lugar, es interesante notar el significado de la palabra Nabal, de donde surge el plural Nebalim, que tiene sentido de arrogancia. Es decir, el uso de la palabra enfatiza la perversidad y arrogancia de sus pretensiones. El profeta Ezequiel asigna gran importancia al Espíritu de Dios en la tarea profética, como ya hemos mencionado. Es llamado por algunos autores como el hombre del Espíritu, de allí la importancia que asigna a que ellos andaban según su propio espíritu y no el de Dios. Hablan de cosas que no han visto, no han tenido visiones de parte de Dios, nada han recibido. Hablan de lo que se les ocurre o lo que es peor, lo que el pueblo quiere escuchar. En segundo lugar, son faltos de visión. Es decir, les falta la capacidad de comprender los tiempos que están viviendo. No disciernen los tiempos, no se les ha dado de parte de Dios ese discernimiento, esa sabiduría.
Entonces, este es el trabajo que tiene ahora Ezequiel. Ezequiel es el encargado de profetizar contra estos falsos profetas. Se dispone a hacerlo. Les llama falsos profetas insensatos que andan de acuerdo con sus deseos de su propio espíritu y no porque Dios les haya dado alguna visión. Les llama zorras. Y definitivamente Dios no les ha enviado a declarar su palabra. Por cuanto han hablado vanidad y mentira, Jehová se anuncia en contra de los profetas falsos que fingen que Él los ha empleado. Esta profecía condena a estos falsos profetas. Había dos grupos. El primer grupo eran aquellos que pretendían que realmente podían adivinar el futuro. Esperaban que sus pronunciamientos se cumplieran. Sus mensajes eran de la clase de lo que la gente les gustaba oír. No obstante, a pesar de su sinceridad y sus mensajes consoladores, estaban equivocados. La falsedad de sus palabras sería expuesta. No es suficiente ser sincero. Usted puede estar sinceramente equivocado. El segundo grupo de los falsos profetas tenía elementos más oscuros. Los veremos el día de mañana. Las profetisas de este tipo trabajaban por ganancia. Practicar la religión puramente por recompensa económica se condena en la Biblia. Además, condimentaban su acto con alguna magia, posiblemente usando un control de brujería sobre la gente. Las acciones de ellas habían llevado a la injusticia y aún a la muerte. Sorprendentemente, la condenación de estas brujas es menos severa que la del primer tipo de profeta. Perderían su poder sobre la gente y no practicarían más sus falsas profecías. Tal vez la profesión de ellas era el resultado de la necesidad económica más bien que de un deseo malicioso. Vemos el castigo que sí se refiere al primer grupo, que son los profetas. Su castigo es triple, porque resultaría en ostracismo de la sociedad israelita. Serían desechados, serían echados del consejo, perderían toda su posición como ciudadano dirigente, serían quitados de los registros principales de la comunidad, perdiendo todos sus derechos de varones israelitas, y no se les permitiría regresar a Israel. Ese sería parte de su castigo. Esa sería parte de lo que ellos habrían cosechado.